Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de una cita de Elena White acerca de una controversia económica que hubo en su tiempo. Lo vamos a hacer porque, como no puede ser de otra manera, vamos a sacar una enseñanza muy útil para adoptar ciertas posiciones o no adoptarlas, sobre todo para qué actitud tomar o no tomar hoy en día cuando se repiten los mismos patrones en la situación económica que tenemos en el mundo de hoy en día. Con lo cual, vamos al PowerPoint y vamos a ver de qué se trataba la controversia económica de su tiempo y sobre todo vamos a ver qué opinaba ella al respecto, porque a veces cuando vemos ciertas declaraciones de políticos, sobre todo de economistas, gente del mundo, podemos pensar que tienen una cierta razón, podemos pensar que el fondo es bueno, pero cuando vemos la palabra inspirada, la palabra revelada, en este caso por el señor a Elena White, nos damos cuenta que detrás de un disfraz bonito, detrás de un disfraz de luz, muchas veces está el archiengañador y no el Señor. Con lo cual, sin más dilación, vamos a por ello. Fijaros, ya estamos aquí en el PowerPoint y aquí vamos a hablar de el señor William Jennings Bryan, un señor norteamericano que nació en Salem, en Illinois, en el estado de Illinois, muy agrícola, el 19 de marzo de 1860 y que murió en Dayton, Tennessee, el 26 de julio de 1925. Fijaros, ¿qué proponía este señor? Porque la controversia venía vertida debido a que el Partido Republicano en aquel momento en los Estados Unidos apostaba por el patrón oro y este señor, junto con muchos otros, pero era el principal exponente, apostaba por un sistema económico basado en el bimetalismo, basado en el oro, pero también en la plata. Él veía unas ventajas y las proponía y había esta controversia en Estados Unidos en aquel momento. Fijaros, en este portal nebraskastudies.org nos habla un poco acerca de Bryan y de su propuesta. Dice, en 1890, solo 3 años después de llegar aquí, decidió Bryan postularse para el Congreso como demócrata. Era una posibilidad remota. Ningún demócrata había sido elegido para el Congreso de Nebraska en los 20 años de ser estado. Pero Bryan se había dado cuenta de que la gente común atravesaba una época financiera desesperada y el Partido Populista probablemente estaba en el apogeo de su popularidad. Fijaros, Bryan era demócrata y vio que el Partido Populista tenía unos postulados que realmente le estaba dando popularidad. ¿Por qué? Por la precariedad económica que estaba viviendo la gente obrera de Estados Unidos. Fijaros, dice, Bryan recogió algunas de las mismas ideas que los populistas. Ganó las elecciones y se convirtió en el primer congresista demócrata de Nebraska. Bryan ganó un segundo mandato en el Congreso en 1892. Consiguió lo imposible este señor, ya que ningún demócrata, como dice que había sido nunca elegido para el Congreso por parte del estado de Nebraska. Siempre ganaban los republicanos, o en este caso también quizá el Partido Populista algún escaño, pero los demócratas nunca, y él lo consiguió por primera vez. Y encima ganó otro en las siguientes elecciones, en 1892. Luego nos dice que en 1894 se decidió en contra de otro mandato en el Congreso y en cambio se hizo candidato al Senado de los Estados Unidos. Pero los republicanos volvieron a tener el control de la legislatura del estado de Nebraska y eligieron a un abogado ferroviario para el escaño del Senado. Sin un escaño político, se convirtió en el editor del Omaha World Herald, en ese momento un periódico demócrata. Sus escritos mantenían su nombre e ideas ante el público y también recorrió el circuito de conferencias de Chautauqua. A través de esas campañas, escritos y apariciones públicas, Bryan se había convertido en uno de los defensores más reconocidos de la nación de la política de plata gratis, a fin de que la depresión de 1890, a medida que la depresión de 1890 se profundizaba, sus ideas se estaban poniendo de moda, con lo cual nunca falla. Depresión económica, problemas para la gente, con lo cual medidas más populistas o llamadas populistas, o medidas más de cambio radical, ganan fuerza entre las personas. ¿Por qué? Porque están sufriendo, está habiendo crisis y hay necesidad de cambios. En esta ocasión se hablaba de la plata gratis. ¿A qué se refiere un poco todo esto? Pues bueno, aquí dice, plata gratis fue en 1895 un movimiento político que fue abrazado por los populistas y el ala liberal del Partido Demócrata. Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln había emitido papel moneda en lugar de monedas de oro, por primera vez en la historia de la nación. Era más fácil imprimir papel moneda que extraer o comprar oro por monedas, por lo que podría haber más dinero en circulación en la economía.
Esta política ayudó a pagar la guerra, pero también estimuló la inflación, con lo cual vemos es una política en principio positiva, sobre todo para la gente obrera y no tanto para la gente de clase alta, pero eso tiene una parte mala que estimula la inflación, con lo cual al final todo queda ahí, ¿verdad? Dice, tanto papel moneda flotando tendía a hacer subir los precios, con lo cual eso es bueno para la gente obrera, no. También tiene la parte mala, que es lo que estamos viviendo hoy en día también, una inflación tremenda, suben los precios, los salarios siguen igual, tiene eso beneficios para la gente normal, los que somos normales del pueblo, que no somos ricos, que no somos de clase alta, para nada, cada vez estamos sufriendo más, con lo cual, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. Nos sigue diciendo este extracto de historia. Dice, después de la muerte de Lincoln, los líderes republicanos nacionales trabajaban para asegurarse de que cada dólar de papel emitido estuviera respaldado con oro. Y ahí hay la controversia. Los republicanos apostaban por el patrón oro y parte del Partido Demócrata, con Bryan a la cabeza, y el Partido Populista optaban por el patrón bimetal, usando también la plata y no solamente el oro. Y ahí se debatía todo. Dice, esto se conoce como política monetaria restrictiva. Cuando las depresiones afectaban a Nebraska y otros estados agrícolas, fue más difícil para los prestatarios pagar los préstamos a los bancos del este. Los reformadores de la Alianza de los Agricultores y otros grupos decidieron que respaldar el dinero con más plata abundante en lugar de oro facilitaría a los deudores pagar sus préstamos y permanecer en la granja. Más dinero en circulación facilitaría a los agricultores ganar algo de ese dinero y pagar sus deudas. Eso era lo que veían los agricultores que estaban teniendo problemas para devolver préstamos, etc. No lo veían así la gente de clase alta. Y luego nos dice aquí lo importante. En las elecciones de 1896, la plata gratis fue el debate central durante la Convención Nacional Demócrata. Bryan fue seleccionado como uno de los oradores principales. Dio un discurso memorable que terminó con toda la justa indignación que pudo reunir. Y ese discurso está aquí, en esta línea en naranja, dice discurso de William Jennings Bryan sobre la Cruz de Oro del 9 de julio de 1896. No vamos a leer ahora este discurso, ni todo ni en parte, pero os voy a dejar el link en donde está, el link del PDF en donde está, y si queréis lo podéis leer. Lo voy a poner en la descripción de este vídeo. Veréis ahí que evidentemente hay tintes populistas, hay ciertas expresiones que a un cristiano le deberían hacer pensar, sin duda, pero eso ya os lo dejo a vosotros para no colapsar el vídeo con solo lectura, lectura y lectura. En definitiva, ese discurso encantó al pueblo demócrata, al Partido Demócrata. Fijaros, dice, los delegados quedaron atónitos. Los vítores y aplausos se prolongaban durante más de 30 minutos. Fue nominado para la presidencia en la quinta votación. A los 36 años era el candidato más joven nominado a la presidencia hasta el momento. Este señor también, si buscáis en Wikipedia un poco de su historia, un poco de su biografía, veréis que era totalmente antidarwinista y antievolucionista. De hecho, a los 14 años fue a un reavivamiento presbiteriano y se bautizó, con lo cual tenía fuertes creencias cristianas, se apoyaba muchísimo en la Biblia, era muy conservador y no estaba para nada de acuerdo con, por ejemplo, en aquel tiempo, la teoría de la evolución, Darwin, la filosofía, etc. Eso lo digo porque a veces puede ser un reclamo para el cristiano sincero, decir, mira, esta persona, de acuerdo, está en política, quizá no está guardando la ley de Dios, ¿verdad? Quizá tiene muchas faltas, no está siguiendo la Biblia al pie de la letra, pero bueno, como mínimo tiene una base bíblica y es mejor que otro que no la tenga, ¿no? Eso puede pensar un cristiano y concretamente un adventista, pero es que resulta que detrás de eso hay el archienemigo. Detrás de estas discusiones económicas hay el archienemigo. Detrás de esas personas que parecen tan buenas, en el fondo el archienemigo está moviendo los hilos. No quizás directamente ellos mismos, pero el movimiento que están presentando sí que es movido por el archienemigo. Como digo, os voy a dejar el discurso en la descripción de este vídeo y ya vosotros lo podéis leer si os apetece. Es un PDF de 6 páginas. Porque ahora vamos a ver lo importante. ¿Qué comentó Elena White al respecto? Fijaros, primero os voy a dar un pequeño resquicio más de esta persona. En Nebraska dice, Bryan entró a la política en 1888, curioso año, ¿no?, para entrar en política, afiliándose al Partido Demócrata. Prontamente alcanzó gran reputación como orador y fue elegido para un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1890, ganando así fama nacional. Claro, fue conocido
en todo el país. Fijaros, gran reputación como orador. No nos fiemos siempre de los grandes oradores. Pueden decir cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Pueden ser usados por Dios o pueden ser usados por el diablo. Que la gran oratoria no sea un factor decisivo para decir esto es verdad o esto no es verdad. Sobre todo, eso es importante también. Mirad, en la Cámara de Representantes, Bryan mostró su oposición al patrón oro desde 1892 y apoyó el bimetallismo como regla económica para la circulación del dinero en los Estados Unidos, insistiendo en que rechazar el empleo de la plata implicaba un beneficio excesivo para los grandes capitalistas y un perjuicio de la clase media y de la clase obrera. ¿Veis? Eso es discurso populista típico, sea verdad o no sea verdad, para en momentos de crisis, en momentos de desesperación, en momentos de depresión, arrastrar la gran masa votante a que le voten a uno y no voten a los otros. Y luego dice, en 1896, concretamente en julio, ya lo hemos visto, pronunció su famoso discurso de la Cruz de Oro, en el que renegaba del patrón oro y a que impedía el pago de las deudas de los agricultores. Y ahora veremos lo que comentó el Espíritu de Profecía, un gran consejo para todas las personas que asistieran al Congreso de la Asociación General Adventista de 1897. Concretamente el 27 de diciembre de 1896, unos meses después de que el señor Bryan diera su discurso, la Cruz de Oro, pues fijaros que dice en Testimonios para los Ministros, página 331, párrafo 1 en adelante, el Espíritu de Profecía. Dice, tengo palabras que hablar a nuestros hermanos que se han de reunir en el Congreso de 1897. La actual discusión financiera, véase el apéndice, y si vais al apéndice veréis que se refiere a la controversia entre Bryan y el Partido Republicano, a esta controversia monetaria de si aceptar el bimetallismo o seguir con el patrón oro, si realmente tener una libertad económica única como país y no depender de otros. También Bryan decía que realmente la moneda la debe emitir el gobierno, los gobiernos y no los bancos, etc. En definitiva, había esta controversia. Pues fijaros qué dice ella al respecto. La actual discusión financiera me ha sido presentada como una de las obras maestras de Satanás para estos últimos años, para estos últimos días. Fijaros, la discusión financiera, ella no se posiciona ni en una parte ni en otra y nosotros tampoco debemos hacer eso como cristianos, debemos ser neutrales. Pero ella no habla de que una sea mala y la otra buena, sino que dice la discusión en sí, la discusión financiera entre una y otra. Es una de las obras maestras de Satanás. Dice, hay un poder que actúa desde abajo por obra del gran enemigo. Suponía que nuestros hermanos pisarían con cuidado y se moverían con mucha cautela, manteniéndose lejos de todos estos nuevos temas de discusión relativos a la moneda circulante. Ella pensaba, bueno, los hermanos no caerán, ¿no?, en este engaño, no caerán en esta vorágine de opinar de ese tema y participar y tomar bando. Pues bueno, sí pasó. El cambio de la moneda circulante no es un plan ideado por Dios. ¿Cuál será su resultado? Determinará un estado de cosas que traerá opresión a los pobres y creará gran angustia. Como vemos en aquel momento, un cambio de la moneda circulante, algo que cambiara lo que había antes, se crearía angustia a los pobres, opresión a los pobres. Justo lo contrario que decía el orador para hacer este cambio, ¿no? que era el señor Bryan, como lo hemos visto, decía que beneficiaría a las clases obreras, a las clases humildes. Pues el resultado al final, aunque al principio sea bueno, acaba beneficiando a los de siempre y acaba creando angustia también a los de siempre. ¿Por qué? Porque el plan no es ideado por Dios. Dice, es uno de los planes del diablo, y yo pensaba que los que creían en la verdad no serían engañados en lo más mínimo en este asunto. Pero en el transcurso del año 1896 me han sido presentados asuntos que me han hecho temblar por nuestro pueblo, estado donde escuchaba conversaciones de los que ocupan puestos de confianza en nuestras instituciones, y había mucho calor en la discusión sobre las diferentes posiciones asumidas. La luz que me fue dada fue esta. Este es el método que Satanás ha dispuesto para atraer angustia. Con lo cual ya vemos entre el propio pueblo de Dios había discusiones acaloradas sobre el asunto, unos apoyando el patrón oro, otros el bimetallismo, unos apoyando el Partido Republicano, otros apoyando las tesis de Bryan del Partido Demócrata. Pero ¿qué le fue dado a Elena White decir? ¿Qué le fue dado a Elena White entender? Este es el método que Satanás ha dispuesto para traer angustia. Con lo cual, mucho cuidado hoy también en día de participar en debates políticos o en ciertas discusiones que nada aportan de bueno. Porque fijaros qué sigue diciendo después. Dice, queremos saber cómo agradar mejor al Salvador. No lo haremos dando discursos políticos, ora sea en el púlpito o fuera del púlpito, sino considerando con temor y temblor toda palabra que pronunciamos. Esa es la clave.
en vez de hablar por los codos, hablar y hablar, sino ya sea en el púlpito o fuera de él, cuidar muy bien nuestras palabras, no entrar en ciertos discursos políticos, en ciertas ideas políticas y acabar siendo un político, sino teniendo claro que nosotros somos cristianos y hay que pensar muy bien toda palabra que decimos, porque o es para bien o es para mal. Y es muy importante también el ejemplo y lo que sembramos, ¿no?, a los demás. Dice, donde la gente se reúne para adorar, no se habla una palabra que distraiga la mente del gran interés central, Jesucristo y este crucificado. Este es el mensaje central, es la verdad presente y es lo que lleva salvación, lo que lleva esperanza a la gente, no aceptar un u otro sistema monetario. Fijaros, lo volveré a leer. Donde la gente se reúne para adorar, no se abre una palabra que distraiga la mente del gran interés central, Jesucristo y este crucificado. Si entramos con temas políticos, con controversias políticas que hoy también tenemos, que tenemos también hoy en día, ¿qué conseguimos? Distraer la mente, apartar la mente del Evangelio y no centrarnos en lo importante, Jesucristo y este crucificado. El mensaje del tercer ángel ha de ser el tema central de nuestra amonestación. No debemos entremeternos en asuntos secundarios. ¿Por qué? Porque estos asuntos secundarios, aunque nos afecten en nuestra vida diaria, son perecederos, son parte del mundo, son parte del poder político y están dominados por Satanás en el fondo de todo. Los hilos los mueve el diablo. En cambio, el mensaje del tercer ángel es traído por el Señor y eso es lo que debemos predicar. Fijaros, Jesucristo y este crucificado, justicia por la fe, igual a mensaje del tercer ángel, que ha de crecer hasta ser un fuerte pregón y al final llevará a la gran controversia entre sábado y domingo. ¿Por qué? Porque es el centro de ello y tiene, como ya hemos visto en estos vídeos, en otros vídeos del canal, plenamente vigencia y está plenamente conectado con el tema de la justicia por la fe. De hecho, el tema de la justicia por la fe empieza sabiendo con quién era el Señor antes de venir a la tierra, luego sigue con el entendimiento pleno de cuál naturaleza tomó Jesús como humano y luego sigue obviamente con el tema de la justicia imputada, de la justicia impartida, de la santificación, etc. Con lo cual, este es el mensaje en el que debemos centrarnos y este es el mensaje que va a iluminar al mundo con toda su gloria. Pero dicho eso, sigue la cita. La preocupación de la obra es, predica la palabra. Hay quienes han adquirido experiencia en predicar y trabajar por la salvación de las almas, por las cuales Cristo ha dado su preciosa vida. La obra es la empresa especial que ha de absorber a todo aquel que alimenta el rebaño de Dios. Estamos ahora en un tiempo en que se oirán voces. Este es el camino, andad por este sendero. Pero el Señor Jesús dice, sígueme tú. El que me sigue no andará en tinieblas. La salvación de las almas ha de ser nuestra tarea personal y nada es de una importancia suficiente como para distraer nuestra mente de ella. Cristo vino a nuestro mundo a salvar las almas, a difundir la luz en medio de las tinieblas morales. Una voz viva se oye proclamar, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Con lo cual, viendo eso, nos damos cuenta de que a veces se nos llena la cabeza de tonterías, nos dejamos llevar por la vorágine del mundo, por la vorágine política. Hoy en día también salen muchos políticos y muchas controversias que realmente uno como cristiano se posiciona, pero a veces comete el error de apostar por cierto candidato político y no otro, por entrometerse tanto que al final acaba participando del espíritu de la política y creando incluso controversia entre hermanos, ¿no? Yo apoyo esto, no, yo apoyo aquello, etc. Y no nos damos cuenta y es muy fácil caer en ello. Yo mismo he caído en parte en ello en muchas ocasiones, pero gracias al Señor me he dado cuenta y uno puede rectificar, ¿no? Y a veces son cosas muy humanas y muy que dices, es que es correcto, es justo, ¿no? Apoyar eso o entrar en eso o apoyar a aquella persona de cierto partido político, pero no, aunque parece que sí, no lo es, porque sabemos que quien domina la política en el fondo, quien domina todos los candidatos sin excepción, es Satanás. Y estos a nivel humano están dominados por las élites, por las sociedades secretas que quieren llevar al mundo a donde ellos decidan y a donde ellos quieren, juntamente con el Papa de Roma. Eso es lo que debemos entender y así se nos quitarán las ganas de apoyar cierto u otro candidato y apoyar y entrar en controversia, en discusión de ciertas controversias políticas y controversias de todo tipo que pueda haber en nuestro mundo. El cristiano se ha de mantener en el escrito está y en el evangelio eterno, en predicar el evangelio eterno, porque eso no lo va a predicar ningún político, no lo va a predicar ninguna asociación, lo va a predicar el cristiano genuino, imbuido del Espíritu de Dios. Y fijaros, para terminar aquí dice,
Os recomiendo, por cierto, leer toda la disertación que hace Elena White. Ahora solo hemos visto unos párrafos, pero sigue más allá. Leed el párrafo 3, el párrafo 4, el párrafo 5 de esta página, de este capítulo de testimonios para los ministros. Ahora solo os muestro parte para ver qué opinión tenía acerca de la controversia económica de aquel momento y cómo poder aplicar los principios a nuestra actualidad. Dice: la voz de uno que poseía autoridad habló con gran decisión. No sabéis de qué espíritu sois. Leed las instrucciones dadas por el Hijo unigénito de Dios cuando se hallaba rodeado por la columna de nube. ¿La columna de nube dónde? En el desierto con el pueblo de Israel. Columna de nube de día y columna de fuego de noche. Y fijaros que dice Hijo unigénito de Dios. Ahí Cristo nos había encarnado. Y Elena White ya lo etiqueta como Hijo unigénito de Dios. Bueno, es para pensar, ¿no? No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando ahora, pero es para pensar. Si queréis más al respecto, os recomiendo un vídeo que hay en mi canal que se titula El Hijo de Dios, otro que se llama La relación entre Dios y Cristo y otro que se llama Niegan que sea Hijo de Dios. Veréis acerca del tema del Hijo unigénito de Dios y creo que os podéis llevar ciertas sorpresas. Pero bueno, eso es otro tema, os lo dejo aparte, si lo queréis lo vais a ver y si no, pues no. Pero ahora focalicémonos en esto. Dice en rojo: cuando esa voz, la voz de quien, del Hijo unigénito de Dios, se obedezca, no daréis vuestra voz o vuestra influencia a ningún sistema para enriquecer a unos pocos y traer opresión y sufrimiento a la clase más pobre de la humanidad. En este fervor se halla precisamente aquello que separa a las personas de la misma fe. ¿Lleva a esto las credenciales divinas? Atención, cuidad que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Tiene apariencia de hombre. Y ese final es impresionante. Para mí, al menos, me ha impactado. Cuidado con que vuestro brazo no esté unido con un demonio o con el mismo Satanás, porque los demonios toman la apariencia de hombre o dominan los hombres que están en política, al menos los más relevantes y los que tienen poder de verdad, ya sean los gobiernos, ministerios, etc. Y eso es lo que separa, como vemos aquí, las personas de la misma fe. Hay alguien que se mete en todas esas controversias, pues tendrá la misma fe, pero está en el terreno de Satanás. Hay alguien que obvia estas controversias y se dedica únicamente a predicar el Evangelio y a la obra de salvar a las almas, pues tiene la misma fe que el otro, pero este está en el camino correcto. Y eso, como digo, es importante tenerlo en cuenta. Porque fijaros, vamos a ver ahora, vamos a vincularlo, mejor dicho, con la actualidad. Mirad, hoy en día el principal problema económico que hay es el tema de la supresión del dinero en efectivo, de las monedas o de los billetes. Bien, esto, como sabemos, hay gente que lo apoya, hay gente que no, hay gente que jamás lo apoyaría, hay gente que quizá lo apoyaría, pero como cristianos, ¿qué debemos hacer? Mirad, la moneda, el billete y la moneda física, digamos, si la tenemos, la tenemos. La única forma de que nos la quiten es que alguien venga físicamente a nosotros y nos la robe. Pero si no viene nadie, o la escondemos o nos vamos a otro lugar, tenemos esta moneda con nosotros y nadie nos la puede quitar. En cambio, si solo dependemos de los bancos, si todo nuestro dinero está en el banco y es de forma digital, que no podamos sacar efectivo, pues entonces hay un problema, porque ya no depende de nosotros, depende del suministro de luz, de que no haya fallos técnicos, de que no haya fallos en las estructuras del banco, de internet, en definitiva, y de que el gobierno no decida un día pues cortarnos la cuenta, bloquearnos las tarjetas y dejarnos sin dinero. Bueno, hoy en día vamos hacia allí. Hay muchas voces que dicen que el dinero efectivo no se puede acabar, no lo pueden cortar. Algunos dicen que será efectivo la liquidación del dinero efectivo dentro de 8 o 10 años. En definitiva, hay controversia. El Banco Central dice que no se puede eliminar porque si hay algún día un fallo de cualquier tipo en la red, pues ¿qué va a hacer la gente? ¿No? Puede ocasionar muchos problemas, además de que es importante que haya dinero también en efectivo. Pero sin embargo los gobiernos, que son los que deciden, porque la opinión del Banco Central Europeo no es vinculante, no puede obligar a ningún gobierno a tomar una medida u otra, muchos gobiernos, como por ejemplo el de Francia, el de Italia y el de España, ya están limitando el efectivo. En España, por ejemplo, en 2021, creo que era en noviembre, se aprobó una ley en la cual no se puede pagar en efectivo más de 1.000 euros y tampoco se puede sacar del banco diariamente a más de 1.000 euros. O sea, el tope que se puede sacar del banco en efectivo diariamente son 1.000 euros.
Antes de eso estaban 2.500, antes en 3.000. O sea que esta ley, en vez de eliminarlo todo por completo, pues lo va reduciendo, ¿no? Progresivamente ahora se pueden sacar 2.500, ahora solo 1.000, luego quizá 500, luego 0, y así se va a eliminar, ¿verdad? Y a la hora de pagar también en efectivo, claro, dicen que es contra el fraude. Todo lo pintan de forma buena, ¿no? De forma positiva, para evitar el fraude, para que todos estemos bien, vamos a hacer esas limitaciones. Pero la realidad es que vamos hacia un mundo que sea todo digital, a un mundo en el cual el dinero en efectivo ya no exista, un mundo en el cual el control total económico será así. Y eso no debemos verlo como algo de Dios, debemos verlo como quien domina por detrás realmente. ¿Quién está instigando a tomar esas medidas? Pues el propio diablo. Obviamente, vimos que estaba en aquel momento, en 1897, detrás de la controversia económica para traer opresión a las clases populares, y ahora está en lo mismo. Además, tenemos la profecía que dice que no podrán ni comprar ni vender. Eso está en Apocalipsis 13, cuando haya instaurado completamente el nuevo orden mundial y se quiera imponer la marca de la bestia. ¿Cómo va a ser posible no comprar ni vender? Pues ahora ya estamos viendo los pasos previos. Ahora ya estamos viendo que ¿cómo lo hará Satanás? Lo hará eliminando el dinero en efectivo, el único método de pago que depende de cada persona a nivel individual, porque como lo he dicho, lo tenemos en nuestra casa, lo tenemos en nuestra cartera, lo tenemos nosotros, y la única forma de cortarlo es que venga alguien y nos lo robe. En cambio, si todo el dinero está de forma digital, que solo podemos pagar con el teléfono, que ahora se usa mucho, solo con la tarjeta, que eso ya es un método de pago implementado desde hace muchos años. Si solo podemos pagar a través de herramientas electrónicas y tecnológicas, es muy fácil para el gobierno, para los estados, para los dirigentes cortar el suministro económico si una persona no se porta bien, ¿no? Si no acepta sus reglas, si no acepta todo lo que se le dice. Simplemente se da orden al banco de que corte la cuenta, de que congele la cuenta, de que bloquee la cuenta, y ya no hay nada que hacer. Por eso, aquí debemos ver, al igual que la White lo vio en su tiempo, ahora debemos ver que la controversia que está gestando con nuestro dinero también es instigada por Satanás y que todo va al control total, con lo cual sería de risa que algún adventista o algún cristiano en general apoyara esto, porque os recuerde que en el 2020 con el tema con el tema sanitario, ¿no?, que hubo con el virus, también se dijo es que claro, con dinero, con billetes y con monedas lo tocamos con las manos y el virus se puede transmitir por ahí, con lo cual mejor pagar solo con tarjeta y ir desdeñando el efectivo. Eso es parte de la preparación que se da al mundo para al final acabar con la eliminación completa. Hoy en día aún estamos en una fase previa, estamos solo en la fase de ir recortando el dinero en efectivo, y hay muchas voces autorizadas que dicen que no se puede eliminar porque eso sería perjudicial, etc. Pero todo irá incrementando de una manera por ciertas crisis que van a crear ellos, que al final va a ser así. Al final no va a haber efectivo, al final vamos a estar completamente controlados por los bancos, por los gobiernos, etc. Y si no obedecemos sus leyes, si no aceptamos todo lo que ellos nos propongan, pues qué fácil será simplemente congelar la cuenta o cortar la cuenta o simplemente dejarnos sin un solo euro, sin un solo dólar o sin una sola de las monedas que tengáis en vuestros países. Con lo cual vemos que hoy en día también hay esta controversia en marcha, hay este cambio monetario en marcha y es instigado por Satanás. Ni se nos ocurra entrar en debate de estas controversias y mucho menos apoyarla, porque vemos que es el plan urdido por Satanás. ¿Para qué? Para traer más opresión a la clase obrera y a la humanidad en general, y especialmente al pueblo de Dios, porque cuando vea que no puede comprar ni vender, y que al comprar y vender y mantener a su familia o poder trabajar depende de aceptar cierta marca de la bestia, y por tanto rechazar el sábado, ¿qué va a hacer? Pues es una gran prueba, y es bueno que sepamos que viene de parte de Satanás este engaño de el recorte del dinero en efectivo, porque si no lo sabemos y si mucho menos no estamos unidos al Señor, vamos a caer. Porque imaginaros, si no estamos unidos al Señor, ¿cómo vamos a soportar no poder trabajar y no poder comprar ni vender? Y no me refiero a comprar cosas de lujo, sino a comprar una simple barra de pan, un simple kilo de arroz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues solo podremos resistir si estamos vinculados al Señor y si aceptamos y aplicamos en nuestra vida sus consejos, el cual uno de ellos es apartarse de las ciudades y tener un terreno para poder cultivar nuestro propio alimento, aunque sean hortalizas, algunas frutas, etcétera, para no quedarnos atrapados cuando esa controversia llegue de lleno
a nuestras vidas. Con lo cual, bueno, hasta aquí el vídeo. Creo que hemos visto claramente, ¿no?, cómo la controversia económica del tiempo de Elena White y la de ahora son paralelas, al menos los fondos son paralelos, y vemos claramente que quien lo organiza es el diablo. Y como cristianos no debemos participar en controversias, ya sea a favor o en contra de eso, sino que debemos predicar más que nunca el Evangelio eterno y mantenernos completamente alejados de partidos políticos, de discusiones políticas, de líderes de turno, porque aunque digan cosas muy interesantes a veces o que parecen muy buenas, están dominados por el diablo y por las élites que al mismo tiempo son dominadas también por Satanás. Con lo cual, mucho cuidado, porque el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar, y a los primeros que va son a los que intentan guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Con lo cual, mucho cuidado, mente fría, porque las pruebas son cada vez más finas, los engaños son cada vez más sutiles y no podemos caer bajo ningún concepto en ninguno de ellos, porque eso nos desvía nuestra mente de la verdad, nos desvía nuestra mente de nuestra función, que es predicar el Evangelio, y nos desvía nuestra mente de fijar nuestra vista en Cristo. ¿Y en quién la fijamos? En el mundo, en Satanás, en la depresión, en el dolor. Con lo cual, mucho cuidado. Hasta pronto, que Dios os bendiga.